Mi nombre es María Candela Vivas, soy médica especialista en cardiología y medicina nuclear, actualmente directora del Fellow de Cardio-Oncología de la Federación Argentina de Cardiología. La cardio-oncología es una subespecialidad dentro de la cardiología que se ocupa de hacer el control preventivo de las complicaciones cardiovasculares y al mismo tiempo el seguimiento y el control de los largos supervivientes en pacientes con enfermedades oncológicas. Dentro de las enfermedades oncológicas, el cáncer de pulmón, el cáncer de colon y los linfomas son las que tienen mayor prevalencia de complicaciones cardiovasculares. Dentro de las enfermedades oncológicas, el cáncer de pulmón, el cáncer de colon y los linfomas, sobre todo los no Hodgkin, son patologías que muchas veces asocian factores de riesgo y son pacientes añosos que muchas veces comparten la hipertensión, la dislipemia, la obesidad, la diabetes, y la verdad es que estas patologías suelen acompañarse no solo de cardiopatía isquémica, de insuficiencia cardíaca. Otra de las complicaciones que pueden tener este tipo de tumores son los tromboembolismos de pulmón. Además, pueden exacerbar la patología de hipertensión de base con valores más altos a los que el paciente tenía y desestabilizar todo su perfil metabólico. Pacientes que a lo mejor previamente venían con patologías controladas, al incorporar cierto tipo de tratamientos pueden ver agravado su enfermedad de base. Los factores de riesgo se comparten entre la enfermedad oncológica y la enfermedad cardiovascular. Lo que sucede es que a veces se descompensa el paciente o un paciente que inestabiliza los valores que tenía previamente. No hay un factor de riesgo que te lleve a una patología cardio-oncológica. Son dos factores que se comparten en ambas enfermedades. Y después las complicaciones cardiovasculares tienen que ver no solo con los factores de riesgo, sino con las drogas que va a recibir el paciente y con el tipo de tratamiento o la radioterapia que puede recibir. Tanto las enfermedades oncológicas como las enfermedades cardiovasculares comparten factores de riesgo que nosotros le llamamos tradicionales en común, como la hipertensión, la diabetes, la dislipemia, la obesidad, sobre todo el sedentarismo, el tabaquismo. Son factores que llevan a ambas enfermedades a que tengan una mayor prevalencia y al mismo tiempo son pacientes que al compartir factores de riesgo también tienen más enfermedad cardiovascular, a veces asociada o a veces como consecuencia de los tratamientos oncológicos que va a recibir el paciente. Y con respecto a esto, hay algunas drogas que se utilizan que pueden dar una mayor prevalencia de insuficiencia cardíaca, tienen la posibilidad de generar una aterogénesis acelerada, con lo cual es probable que encontremos pacientes jóvenes que, dependiendo de las drogas que hayan estado recibiendo, tienen más riesgo de tener una enfermedad cardiovascular como un infarto o un ACV. Y en otro tipo de terapias que se utilizan en enfermedades oncológicas como la radioterapia, a veces pueden tener una complicación cardiovascular precoz, sobre todo si son radioterapias que van dirigidas a la región del tórax, en los linfomas, en cáncer de mama, sobre todo en mama izquierda. La radiación puede afectar el corazón. Entonces, en este tipo de terapia a veces suele ocurrir complicaciones agudas como la pericarditis o complicaciones más tardías a lo largo de los años que pueden verse incluso hasta 10 y 20 años después de haber recibido la radioterapia, como es la posibilidad de desarrollar una cardiopatía isquémica o una enfermedad valvular cardíaca como consecuencia de una retracción que van haciendo los tejidos o una fibrosis que van haciendo a lo largo de los años. Esto no es una cuestión que pasa solamente en etapa aguda de la enfermedad, sino que a medida que va pasando los años van generando mayor fibrosis y retracción de tejidos. Ambas patologías, tanto el cáncer como la enfermedad cardiovascular, se desarrollan en un contexto de un proceso inflamatorio que tiene el paciente. Y esto tiene que ver un poco con los factores de riesgo que pueda haber tenido el paciente previamente o situaciones de estrés o exposición a algún factor ambiental hace que estos pacientes tengan un proceso inflamatorio que lo haya llevado a desarrollar la enfermedad y al mismo tiempo las células oncológicas generan un proceso inflamatorio.
Y esto es, en principio, a veces exacerbado por los tratamientos oncológicos, porque necesitamos que el sistema inmunológico reconozca estas zonas inflamadas y actúe en un proceso de reparación. A veces estos procesos inflamatorios pueden verse exacerbados en algunos pacientes, sobre todo con las nuevas líneas de tratamiento, como son las inmunoterapias, y estos pacientes pueden desarrollar dermatitis o pueden desarrollar enfermedad de tiroides o inflamación de páncreas o hígado, que tiene que ver con los mismos procesos inflamatorios que van desencadenando tanto la enfermedad en sí misma como los tratamientos oncológicos que recibe el paciente.